Hola, soy tu instructor de Technikids y hoy hablaremos del tema de switch o interruptor. Eléctricamente hablando, un switch es un dispositivo cuya función consiste en interrumpir el paso de la corriente, útil para detener el funcionamiento de algún dispositivo, como por ejemplo cuando apagas las luces al irte a dormir, apagas la computadora o apagas el televisor. Los switch pueden ser de dos tipos: fijos, como los que usas en casa para encender y apagar la luz de noche, como se puede ver en el ejemplo. También se les conoce con el nombre de switch on-off. El otro tipo son los pulsadores o push button, como los que se usan en el timbre de tu casa. La diferencia es que los switch de estado fijo mantienen el estado todo el tiempo hasta que esto cambie, y los pulsadores funcionan solo cuando una fuerza los hace cambiar de estado, pero al retirar la fuerza, el switch regresa a su estado original, como se puede ver en el ejemplo. Cuando se habla de pulsadores, también existen dos tipos: los NO o normalmente abiertos, en inglés normally open, que como su nombre lo indica, están abiertos y si se les aplica una fuerza, cierran el circuito. Este tipo de pulsadores es el más común. El otro tipo de pulsadores son los NC o normalmente cerrados, en inglés normally closed. Estos, al contrario de los normalmente abiertos, permanecen cerrando el circuito y al aplicar una fuerza externa abren el circuito interrumpiendo el paso de la corriente, como se puede ver en el ejemplo. En electrónica, un switch se usa para dar pulsos a un componente digital. Cuando el switch se cierra y deja pasar la corriente, se dice que el switch da un 1 o pulso alto. Cuando se interrumpe el circuito o da un pulso desde tierra, se dice que el switch da un 0 o pulso bajo. Para efectos prácticos, en el circuito que se muestra, se considera 1 cuando el LED está encendido y se considera 0 cuando el LED está apagado. Cuando se usan pulsadores con Arduino o con otros componentes digitales, se configura el switch para proveer un pulso de voltaje o de tierra dependiendo de lo que se desee hacer. Para ello se toma el pulso a la salida del switch, pero debe tomar en cuenta que si no se configura adecuadamente, como se ve en el ejemplo, el switch puede dañarse o dañar otros componentes. Esto se da porque el circuito está abierto, pero en el momento que se activa el switch, se provoca un cortocircuito que puede dañar algún componente, en este caso el switch. Para evitar este tipo de fallos, se coloca una resistencia en serie con el switch y de la unión de los dos componentes se obtiene el pulso, de manera que se protege el circuito. La resistencia disipa la energía y evita que se produzca un cortocircuito. A esta configuración se le denomina pulso digital. Es posible armar el circuito visto anteriormente, como se muestra en el ejemplo, pero en este caso la placa Arduino solo trabaja como una batería. El circuito es funcional, pero carece de utilidad práctica, ya que no se utiliza ninguna característica del Arduino, por lo que se usa la configuración de pulso digital para dar una instrucción a un pin y que el pin se comunique con el Arduino para que éste encienda un LED. Para esto se debe escribir el siguiente código. Vamos a explicar para qué sirve cada línea. Se inicia declarando una variable de nombre estado y de tipo integer o int. Luego, en el método setup, se procede a configurar
dos pines. Uno va a leer el pulso digital y otro va a escribir el pulso digital, entendiendo de esta manera el LED. En el método loop se utiliza la variable estado para almacenar el valor que se leerá en el pin configurado en el método anterior. Para ello se utiliza la instrucción digital read. Tomar en cuenta las mayúsculas al escribir el código debido a que la interfaz de programación de Arduino diferencia entre mayúsculas y minúsculas. En este pin es donde se va a configurar eléctricamente el pulso digital, por lo que esta variable puede tener dos posibles valores, 0 o bien 1. Esto también puede interpretarse como high cuando se reciba un 1 y low cuando se reciba un 0. Este estado es precisamente el que se analiza dentro de una estructura condicional if. Inicialmente el pin tiene un valor low. Al recibir un pulso digital, el pin cambia a high, lo cual cumple la condición y por tanto la instrucción digital write enciende el LED. Cuando el pulso digital se retira, el estado del pin cambia a low. Esto se analiza en el if y dado que la condición no se cumple, la instrucción digital write envía un pulso bajo a LED para que éste se apague. Una vez hecho esto, se procede a compilar y luego se envía el programa al Arduino para hacer la prueba de la conexión física. La construcción física del circuito quedaría de la siguiente manera. El switch se coloca en serie con la resistencia y la resistencia va a tierra. De la unión del switch y la resistencia se coloca un cable al pin seleccionado del Arduino. El otro pin del Arduino va al LED y el LED se conecta con una resistencia a tierra. Aunque se presione firmemente el switch, la forma en la cual está construido internamente provoca que el switch tenga oscilaciones que la frecuencia de trabajo de Arduino alcanza a percibir. Por lo que si se desea limpiar las oscilaciones físicas del switch, el pulso debe ser limpiado de alguna manera, ya sea a nivel de software o a nivel de hardware. Acá podemos ver en la gráfica un pulso alto y al momento de presionar el switch crea oscilaciones que, aunque no son perceptibles al ojo humano, la frecuencia de trabajo de Arduino sí las percibe, por lo tanto crea desniveles en el voltaje.